Muy buenas noches. Estamos entonces con este video número 146 y estamos trabajando aquí con el libro de Mateo en el estudio de los evangelios y estamos en la 11ª parte. ¿Ya? Vamos a estudiar aquí, hacer una reflexión sobre algunos aquí sobre algunas escrituras que están en el Antiguo Testamento, pero que son mega escrituras. ¿Ya? Como hemos dicho aquí hay escrituras que son gigantescas, que revelan verdades que son fundamentales para el ser humano y son fundamentales entenderlas. ¿Ya? Porque aquí si uno ha de construir sobre bases firmes, sólidas, y no de supersticiones, de supuestos, de teorías. No se puede construir sobre las hipótesis aquí porque todo pasa a ser relativo, nada estable, viene otra persona, qué sé yo, sale con otra cosa y queda obsoleta la idea en la que uno creía. Así que para ellos, para el mundo, nada es seguro. Ellos construyen sobre la arena y un día aquí se vendrá todo abajo el sistema porque no se puede sostener por sí mismo, porque no tiene un fundamento sólido que lo respalde. Y aquí vamos a revisar la escritura de Proverbio, capítulo 11, el versículo 19 al 21. Y aquí dice, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Aquí analicemos palabra por palabra. Dice, como la justicia conduce a la vida. ¿Ve? Porque esa es la verdadera identidad del ser humano. Y ese es el verdadero plan de Dios. ¿Ya? El que la persona produzca o aquí se comprometa, ¿ya?, con la ley de Dios a producir estos frutos de justicia. Eso tiene fundamento y eso lo conducirá a la vida. Aquí el ser humano, cuando ve la inmensidad del universo, aquí donde hay millones, pero de millones de galaxias, ¿ya? Y el ser humano nunca va a poder, en su condición de humano, el poder contar todas las galaxias. Ni siquiera puede contar las estrellas de una galaxia, ¿ya? Porque ya ahí se pierde el ser humano, ahí se pierde por por la inmensidad, por las distancias. Aquí los telescopios más potentes alcanzan a llegar hasta cierto límite solamente y no ven, solamente pueden ver las estrellas que son luminosas, pero no pueden ver los planetas, los que no tienen luz propia aquí y que están en la oscuridad. Así que aquí toda cifra que los seres humanos den en realidad es relativo. Es relativo, aquí no hay cifras exactas aquí de lo que se compone el universo. Aquí la Vía Láctea dicen cualquier número en realidad porque eso no se ha podido verificar, y incluso aquí habían 9 planetas, resulta que ahora hay 10, ¿ya? Y antes no lo habían visto porque claro, está más oscuro, está ahí, y hay muchas de esas creaciones en el universo que el ser humano no puede ver. Así que aquí este es el gran plan de vida,
tal como dice aquí, como la justicia conduce a la vida. ¿Ya? Y, y está reflejado aquí en todo el camino de Dios. Esta es la verdad fundamental que todo ser humano debe conocer, ¿ya? Y debe saber cuál es el propósito por el cual está viviendo aquí en la tierra. Y dice aquí en contraposición, dice, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. ¿Ve? Porque la persona, el mal es incompatible con su corazón. Por lo tanto, la persona se corrompe el corazón en donde está la verdadera vida. ¿Ya? Ahí, una vez que lo corrompe, ¿cierto? Produce conductas equivocadas que lo llevan a cometer mucho, pero mucho pecado. Y por eso estas escrituras son tremendamente valiosas y son tremendamente gigantescas, la verdad que eso contiene. ¿Eh? El ser humano no le da importancia, piensa que esto es sabiduría de alguien que vivió en algún tiempo, pero sabe, no es sabiduría. Esto es el significado de la vida. Y para eso no hay que aquí, porque la sabiduría en el mundo se entiende como alguien que dijo una verdad o que alguien nombró una frase sabia al respecto, o creen que es sabio un hombre que se abstiene de todo y vive metido en las montañas. En realidad las personas no tienen claridad al respecto y hay mucha distorsión sobre esas cosas. Dice el versículo 20, dice, abominación son al Eterno los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Aquí hay una percepción de Dios. Es importante esto porque aquí es como Dios percibe la realidad del ser humano. Aquí, como hemos dicho, el ser humano en su calidad aquí de la formación del mundo, de la ley, de la familia, de la distorsión y de estas leyes que son naturales pero que están distorsionadas, ¿cierto? El ser humano es una bomba de tiempo para sí mismo, ¿verdad? Una bomba de tiempo porque el ser humano aquí se va muriendo sistemáticamente una vez que como dice aquí, una vez que empieza a corromperse. Por eso Dios abre una puerta, y Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare encontrará la vida. Y Jesucristo se hace llamar la puerta porque es la única entrada, y esa es la puerta de la fe. Esa es la puerta de la fe aquí que Jesucristo trajo para que el ser humano pudiera escapar de la realidad perversa y corrompida en la que se encuentra en el mundo. Aquí no importa si usted cometió o no cometió pecado. Aquí no importa si usted vivió decentemente. Aquí no importa si usted tiene valores. No, aquí lo que importa es que si usted no ha escuchado a su Creador, entonces morirá, al igual que el resto de la humanidad, por muy decente y tranquilo que haya vivido, porque esa plataforma no le sirve. Por eso aquí dice, abominación son al Eterno los perversos de corazón, que son los que están ahí con la formación del mundo, aquí con la distorsión, ¿verdad? Y con la ley de la familia totalmente distorsionada. Dice, más los perfectos de camino les son agradables. Los perfectos de camino, los que van camino a la perfección. Aquí hay un concepto muy generalizado en la sociedad en donde ven la perfección como algo que no existe. Y quien lo diga es un presumido. Quien diga que va hacia la perfección. Pero todo el mundo se confiesa que no es perfecto.
y eso está bien, que así sea, porque mientras está con la ley de la distorsión es muy obvio que eso no se puede decir, pero sí el camino de Dios lo conduce a la perfección. Y perfección quiere decir aquí la santidad, quiere decir la santidad, quiere decir un corazón limpio. Ahí es cuando Dios percibe que la persona, aquí como dice, el de perfectos caminos le son agradables. Perfectos caminos, que camina en forma correcta de acuerdo a su estructura física y a su estructura espiritual, que son compatibles lo que hace, lo que dice, lo que habla, ¿ya? La persona y es la persona que se ha ido despojando del mundo, se ha ido despojando de la formación del mundo, de la ley de la distorsión, porque la ley de la distorsión está llena de conceptos falsos. Y entonces ahí hay que ir derribando esos conceptos por las creencias que son verdaderas, para poder entonces tener un corazón sin contaminación, un corazón aquí libre, ¿ya? Un corazón aquí lleno de la verdad de Dios. Y aquí en el versículo 21 dice, tarde o temprano el malo será castigado. Ese es el destino del malo. El malo nunca va a permanecer. ¿Sabes? El malo, todo lo que es la maldad, la distorsión, aquí va a desaparecer. Ellos creen que van a vivir eternamente, ¿verdad? Aquí el que practica el mal cree que eh, puede lograr muchas cosas en esta vida, pero está equivocado. Aquí el que practica el mal está cavando hacia abajo, ¿sabes? Creyendo que está cavando hacia arriba. Así de distorsionada está la sociedad. Y dice, más la descendencia de los justos será librada. ¿Ven? Aquí importante esto porque esta descendencia de los justos, personas que hicieron el compromiso a través de la ley de la fe, ¿cierto? Hicieron el compromiso con Dios, ¿ya? Y aquí entonces dice, será librado. ¿Ve? Pero será librado ¿qué? O más bien ¿de qué? ¿Ve? La razón. Es muy importante esta parte, porque es la razón la que tiene que ser liberada. ¿Ve? Porque el cuerpo, ¿cierto? O la vida de la persona obedece a la información que está en el corazón. ¿Ya? Así que uno puede tener ahí un corazón muy duro, ¿cierto? En la formación del mundo y todo, ¿ya? Y la persona porque hay la creencia de muchos religiosos es que si se apartan de la sociedad, se aíslan, ¿verdad? Y no se involucran con nada de este mundo, sino que viven una vida ahí de ermitaño, por decir así, espiritualmente, y sin conectarse con nadie, creyendo que el mundo los va a contaminar cuando ya están contaminados, ya están con la formación del mundo, ya están con la ley de la distorsión, así que no, esa persona se engañan a sí mismo, creyendo que están bien lo que están haciendo. Por lo tanto, aquí, como dice, la descendencia de los justos, ¿ves? Será librada, será aquí liberada la razón, para que la razón entonces pueda corregir, pueda vivir. Y aquí vamos a revisar otra escritura también que está aquí en Mateo, versículo 22-37, que se me pasó aquí haciendo todos los estudios, se me pasó en realidad. Así que vamos a ir al libro de Mateo. Aquí se me pasó esa escritura que es tremendamente importante, ¿ya? Y versículo 37. Aquí
eh, en le preguntan a Jesús, aquí vamos a leer un poquito el contexto. Dice, maestro, le hacen la pregunta, le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Ya? Y aquí Jesucristo le contesta no con los 10 mandamientos, ¿ya? Sino que le contesta con la ley, ¿ya? Le contesta con toda la ley, ¿ya? Que abarca al ser humano, y por eso le revela el misterio, ¿ya? Este misterio, ¿ya? Que estaba oculto por la eternidad, en que solamente el Padre lo sabía, ¿ya? Sabía cuál era la realidad del ser humano, se la entrega a Jesucristo para que Jesucristo entonces la revele al ser humano, ¿ya? Aquí no que la revele a la religión, no que la revele a los fariseos, ¿ya? O como una respuesta para dejarlos callados. Tenía que ver con eso. Jesús no venía a competir con nadie, Él no venía a dejar callado a nadie. Aquí solamente Él venía a predicar su evangelio, así que esta respuesta era muy oportuna, ¿ya? Y aquí dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Entonces le dice Jesús, le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿ya? Amarás al Señor tu Dios. Dice, con todo tu corazón, aquí, ¿ya? Acuérdense que este fuero interno es el espíritu del ser humano. Hay una parte consciente y una parte inconsciente. Y están los instintos, ¿verdad? Que ninguna religión lo dice que exista. Ni siquiera tienen entendimiento de ello, ¿ya? Y por tanto aquí tampoco saben exactamente lo que es el corazón, ¿sabes? Aquí escuchaba ahí la religión donde estaba que el corazón era el órgano aquí y que se veía afectado a las emociones del ser humano. Por eso el corazón se enferma. Pero, ¿sabe? Están muy lejos todavía de entender y de saber lo que es la razón. Así que aquí esto es el espíritu del ser humano y Jesucristo lo estaba revelando. Aquí Jesús le dijo entonces, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, aquí en cuerpo y alma, aquí, y con toda tu mente, aquí, con toda tu mente. Esta forma de la razón consciente, ¿ya? Esa es la mente, el que está en primera persona, que habla, ¿ya? Aquí, por eso le revela esta gran verdad. Dice, este es el primero y gran mandamiento, y grande mandamiento. Aquí la respuesta que yo escuchaba de esto al respecto es que aquí amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Esos son ellos decían, son los primeros 4 mandamientos, ¿ya? Así que esto y dicen, y el segundo es semejante, como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Y una manera de amar al prójimo, entonces eran los 6 mandamientos que seguían, y ahí estaban los 10. Por lo tanto, como que Jesucristo estaba hablando aquí de los 10 mandamientos, y lo encerraba en 2 bloques, ¿cierto? Como el primero al 4, ¿cierto? Era para Dios, el amor a Dios, cómo uno mostraba el amor a Dios, y cómo se muestra el amor al prójimo, entonces es a través de los 6 mandamientos, y eso está equivocado. Está equivocado, eso no es cierto, ¿ya? Hay una parte donde Jesucristo nombra, ¿ya? Aquí parte de lo que era el amor al prójimo y lo nombra ahí los mandamientos, ¿verdad? Vamos a ir aquí en algún estudio, vamos a introducir esa parte de la Escritura. No tengo la Escritura ahora,
pero para poder entenderla, entonces, ¿de qué se trata? ¿Ya? Pero aquí, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué significa esto de amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón? ¿Qué significa? Porque ¿acaso Dios tiene necesidad que uno lo ame? ¿Acaso Él creó mucha gente, muchas personas para que lo adoren? ¿Ya? Él necesita la alabanza, Él necesita que estén ahí todo el día cantando, orando, que las personas estén hincadas de rodillas. Dios tiene esa necesidad. Porque ahí dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, en forma completa, en forma íntegra. Amarás al Señor tu Dios. ¿Tiene Él necesidades de que lo amemos? Él ha estado una eternidad solo con Jesucristo ahí, a través de los miles de millones de años. Ellos no miden la eternidad que tienen, no la miden con el factor tiempo. Vendrán otras medidas, ellos por las cuales se rigen, pero aquí no es el factor tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con Dios? ¿Por qué Dios dice amarás al Señor tu Dios? Aquí, ¿ve? Hay que entender, primero que todo, hay una ley que dice Dios es amor. ¿Ya? Dios es amor. Esa ley, ¿ya? Porque aquí la meta del ser humano es construir con toda su ley. La ley está para construir una estructura sobre la cual va a descansar el valor del amor. Va a descansar el valor del amor. Y ese es algo que Dios le va a agregar a la persona ahí, porque es lo último que se va aquí una vez que la persona ha logrado la perfección, la santidad. Entonces el amor de Dios renacerá en la persona. ¿Ya? Aquí toda esta estructura es para llevar a una sola condición, ¿ya? A que la persona esté hecha de amor, finalmente. Esa es la transformación, en eso consiste la transformación. Por eso todo esto finalmente pasará. Todo esto pasará, finalmente el ser humano no se va a regir eternamente, ¿verdad?, por el espíritu de la ley. No es así. Aquí esto es lo que le está dando vida y forma para lograr una meta. ¿Ya? Y esa meta es que el ser humano llegue a ser como Dios, llegue a ser hecho de amor. Por eso dice, Dios es amor. Y por eso dice, amarás al Señor tu Dios, que quiere decir, serás semejante a Él. Aquí vas a correr, ¿cierto?, la carrera espiritual para poder alcanzar entonces esta santidad, que finalmente es el amor a Dios. Y para tener esa relación después con Dios, una relación de padre a hijo, una relación de familia, en donde está este factor del amor, están hechos de ese valor. Y dice, y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya hemos explicado aquí que una vez que uno logra, es cierto, aquí la entrega a Dios, ya aquí como dice, en cuerpo y alma, ya una vez que se logra eso, entonces uno puede conocer a su Creador, ya a través de esta ley, uno puede conocer y puede finalmente lograr el llegar al amor al prójimo, porque se da cuenta que todo es creación de Dios y que detrás de cada escenario está Dios, estos escenarios de prueba, ya está Dios detrás del escenario trabajando con uno. Por lo tanto, uno ve
tiene esa misericordia hacia la persona, sabiendo que la persona está siendo utilizada por su Creador, por nuestro Creador, ¿cierto?, para nuestra perfección. En eso consisten las pruebas. Por eso hay que entender muy bien cuando esto lo dice, porque a veces esto aparece como si esto fuera una exigencia. Si lo leemos en el plano literal, aquí suena como una exigencia de parte del Creador a que tengamos que rendirle pleitesía, a que tengamos que rendirle adoración. Aquí conceptos que tenían en la mitología, que tenían estos dioses antiguos, ¿ya?, estos dioses falsos, y estos dioses místicos, ¿ya?, que aquí para rendirle culto a sus dioses, aquí pasaban a sus hijos por el fuego. Es lo que es la idolatría en este mundo, ¿no? Y dice aquí en el versículo 40, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ya? De estos dos mandamientos, ¿ves? Aquí lo engloba todo, todo, y ahí incluye las fiestas santas, los 10 mandamientos, los valores, la ética, la moral, ahí todo, toda la ley, todo el desarrollo, ¿ya?, todo el desarrollo de la capacidad que va adquiriendo la razón en su desarrollo intelectual, ¿ya? Aquí en el desarrollo del análisis, en el desarrollo que se va poniendo cada vez más profundo, se va poniendo cada vez en la medida que se va liberando más y más, ¿ya?, de la distorsión, se va liberando de ello, entonces la persona va quedando cada vez más liberada, ¿ya?, y la razón va adquiriendo más y más claridad, más cordura aquí, tal como lo revelan las Escrituras. Y de esto, entonces, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende la vida, porque aquí es donde está este gran, gran misterio que Dios por fin lo entregó a la humanidad entera, ¿ya? Y también a su iglesia, y también aquí para que todos tuvieran una oportunidad aquí de poder alcanzar o escapar de este mundo de mal, para entonces, como dice ahí, trasladado, ya que sea trasladado de las tinieblas al camino de la luz. Ahí entonces quería aquí dejar esta reflexión, ya, e irnos entonces al estudio que nos compete. Aquí, acuérdense que estamos estudiando el libro de Mateo, ¿ya? Estamos siguiendo este libro aquí, hablando de las partes en donde está la ley. En todas las Escrituras que está la ley, ahí entonces nos detenemos a entender, pasando por alto, por supuesto, todo lo que es el aspecto histórico, o los relatos históricos, que son muchos ahí, y son irrelevantes, solamente manteniendo la atención en el Evangelio de Cristo aquí y de la verdad que Él trajo. Así que vamos a ir a Mateo 18, 21. Aquí en Mateo Mateo 18, dice, aquí dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
Aquí quería hacer un alcance. Aquí yo cité el capítulo 22, pero en realidad todavía no llegamos al capítulo 22. Pero fue un adelanto. Fue un adelanto. En realidad pensé que ya habíamos terminado ya el libro de Mateo, pero con tanto estudio en realidad a veces uno se confunde. Así que cuando lleguemos ahí, bueno, lo vamos a pasar de largo porque ya lo tratamos ese tema, ¿no? Y aquí estaba el tema del perdón. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Entonces aquí hasta 7. Mira, Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí, aquí 70 veces 7. ¿Qué quería decir Jesucristo con esto? Porque acuérdense que las escrituras deben ser entendidas dentro del contexto de la ley. Cuando uno mira a través de la ley, entonces puede entender perfectamente lo que Jesucristo estaba hablando. Y él dice, ¿por qué era necesario perdonar? ¿Por qué era necesario perdonar al ser humano? Primero que todo, hay que entender, el ser humano vive de acuerdo a sus instintos. Aquí, en esto, un ser humano, cierto, común y corriente, toda la humanidad es guiada por los instintos. ¿Ya? Por tanto, repite mucho los ciclos, ¿verdad? Aquí hay está esta ley de los ciclos, ¿ya? En que el ser humano repite muchas veces los mismos errores. Aquí yo creo que en la familia se nota cuando a veces las personas que son un poco mayores, que son adultas, a veces repiten, ¿cierto?, las mismas cosas. Y los hijos dicen, papá, ya repetiste eso, o mamá, ya lo dijiste. Lo dijiste la semana pasada y ahora estás repitiéndolo otra vez. Bueno, pero eso es cíclico, ¿verdad? Eso es cíclico, se reactiva la información en la mente de la persona, ¿ya? Y entonces la persona aquí repite la misma, ¿ya? La misma conducta, ¿ya? Por lo tanto, repiten los mismos errores una y otra vez, ¿ya? Aquí es como cuando el hombre comete violencia intrafamiliar ahí con su mujer, y entonces el hombre va y pide perdón, ya, y la mujer lo perdona y lo acepta otra vez, y el hombre nuevamente ya aquí repite la misma. Acuérdense que está la ley también, la ley cíclica, pero también está la ley del cauce natural, en que la persona quiere producir cambios en su vida, pero una vez que ya lo aceptan, ¿cierto?, con todos esos cambios, la persona vuelve a su cauce natural. O sea, la persona tiene la tendencia a volver a su cauce natural, que es el cauce con el cual lo formaron sus padres, con la cual lo formó la ley de la distorsión. Así que ese es el cauce natural, ¿eh? La persona puede apartarse a lo mejor un tiempo, ¿verdad?, y esforzarse y luchar y todo, pero tarde o temprano vuelve. Si no persevera y no lucha, al igual le pasa al cristiano. El cristiano también. Aquí también a veces van a la iglesia con mucho entusiasmo y quieren cambiar sus vidas y quieren, tal como lo revela ahí la parábola de la semilla, ¿ya? Personas muy entusiastas, con mucha fuerza, van y todo, y porque quieren salir de ese cauce natural, y finalmente el cauce natural se los lleva, ¿ya? Vuelven otra vez a lo mismo, ¿ya? Y por eso Jesucristo, entonces los creadores, hablando del Padre y de Jesucristo, conscientes de esta realidad, de esta ley, ¿ya? Él sabía que el ser humano iba a cometer muchos errores, ¿ya? Por lo tanto, como dice aquí, ¿cuántas veces lo he de perdonar? ¿Ya? Aquí 1, no, 70 veces. Pero quiere decir
no tiene, no tiene límite. ¿Ya? Aquí no tiene límite porque el ser humano va a cometer los mismos errores una y otra vez. ¿Ya? Sobre todo cuando vive con la distorsión y con la formación del mundo. Así que no tiene mucha escapatoria. El ser humano vuelve a repetir los mismos. ¿Ya? Aquí una persona quiere dejar de fumar, ¿cierto? Y entonces después, ¿cierto? Bajo un momento los instintos reactivan otra vez los deseos y la persona irremediablemente vuelve al cigarro. O el alcohólico, también pasa exactamente lo mismo. Por eso muchas personas, o los drogadictos también pasa igual, y por eso muchas personas tienen que internarse para vigilarlos, ¿ya? Para que otras personas se hagan cargo de ellos, de sus vicios, y las personas la puedan frenar. ¿Ya? Y ahí mediante sedante, mediante tranquilizantes, ¿verdad? A la persona la mantienen dopada continuamente para que no, entonces en el tiempo vaya olvidándose de las drogas, del cigarro, del alcohol o cualquier vicio que quieran dejar. Así que aquí, por eso era importante esto. Jesucristo sabían, ellos, los creadores, que el ser humano iba a cometer los mismos errores una y otra vez, o diferentes errores, pero iba a cometer pecado. ¿Ya? Iba a cometer pecado, errores, aquí fallas, ofensas y un montón de cosas. El ser humano es muy complejo en esto. Y entonces había que perdonar. ¿Ya? Aquí no tenía límite, aquí era ilimitado el perdón. Aquí había que, no importa, la persona, era un problema que la persona tiene. Aquí el problema no es si debo perdonar o no. No, la persona tiene un problema y hay que aceptarla con esa realidad. Claro que cuando son violencia intrafamiliar, entonces ahí siempre es conveniente que la persona perdone, sí, pero lo aparte, ¿verdad? Porque le hace daño. Aquí cuántos femicidios hay en el mundo todos los años, ¿verdad? Que son cifras tremendamente grandes, en que aquí el perdón no implica que la persona tenga que cohabitar nuevamente con lo que le hace daño. Dice ahí entonces ese tema del perdón, que es muy importante entenderlo, aquí el por qué es necesario. ¿Ya? ¿Por qué es necesario entonces que uno deba de perdonar? Por eso nunca debe de existir en uno la frase no, ni perdón, como dicen aquí, ni perdón ni olvido. En realidad, aquí lo que se persigue es el forma individual, ¿cierto?, en que uno se libere de los pecados que son de otras personas. Esos son problemas de otras personas, uno está trabajando para su salvación. ¿Ya? Aquí dice, entonces vino, perdón, de aquí en Mateo, capítulo 19, versículo 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien? ¿En qué consiste? O sea, aquí dice que esta pregunta, ¿ya? Esta pregunta se la hicieron los israelitas cuando Moisés estaba hablando ahí con su creador en el monte Sinaí, y los israelitas dijeron, mira, ve tú a conversar con Dios y nosotros haremos lo que tú digas. ¿Ya? Y luego también aquí en Pentecostés, ¿cierto? Cuando está en esa fiesta, en esa reunión, y Pedro dice, mira, aquí les habla de la realidad que le espera al ser humano, y entonces la gente dice, bueno, y entonces, ¿qué haremos? ¿Ya? Nuevamente. Y aquí también esta pregunta,
¿Ya? Aquí esta pregunta, ¿qué bien haré? ¿Qué bien haré? ¿Cuál es la fórmula? Aquí, ve, esto es como cuando una persona va al doctor y, mire, debe la pastillita, ¿cierto? Porque esa es la que me soluciona el problema. Esa es la que me soluciona el problema. Yo me recuerdo de un niño que cuando sufría, qué sé yo, alguna caída o sufría aquí, entonces lo tenían acostumbrado de que el parche curita, ¿verdad?, era el que lo sanaba. Y entonces el niño le ponían el parche curita ahí donde se había torcido el pie o donde se había caído la rodilla, y entonces le ponían el parche curita y entonces ahí estaba sanado. Y el niño se quedaba lo más tranquilo porque ya eso lo estaba sanando. ¿Ya? Entonces, y aquí es igual, el ser humano quiere que Dios aquí le dé la fórmula, aquí, le dé la fórmula que se debe hacer al respecto. ¿Ya? Pero esto, como le dijera, esto es esta pregunta, ¿cierto?, que le hacen a Jesucristo. Y vamos a ir a ver el contexto para que podamos entender mejor aquí. 19, 16. Aquí 19, 16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué Jesús no se consideraba bueno? Porque estaba en la condición de humano. Estaba en la condición de humano y sabía que él todavía no había terminado la obra, por tanto no podía ponerse él un título que aún no había logrado. ¿Eh? Y la condición de bueno aquí eh, eh, habla de la santidad. Aquí todavía estoy corriendo, como decía Jesucristo, todavía estoy ahí en ese plano, por lo tanto una vez que termine a lo mejor y esté con Dios, entonces podré decir, ya somos dos, ¿cierto? Bueno, aquí el Padre y el Hijo. Pero por eso dice aquí, dice, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y le dice, bueno, tienes que partir por este código de conducta, ¿cierto?, que te libra de la corrupción. ¿Ya? Porque estos son los factores que corrompen, pero estos son los factores que no tan solo corrompen, sino que llevan a la persona a la muerte. La transgresión a los 10 mandamientos son los factores de mayor riesgo para la persona. Una vez que se cometen, esos son los factores de mayor riesgo. ¿Ya? Que cuesta mucho volver atrás, ¿cierto? Cuesta mucho arrepentirse de ellos y a la vez son los que matan a la persona. La persona queda convicta. ¿Ya? Aquí su corazón empieza un deterioro más rápido cuando la persona está en pecado. Aquí dice, ¿qué haré bien para...? Bueno, entonces le dice aquí, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Por eso los mandamientos, aquí Dios le dice, mira, estos son los más peligrosos, porque estos son factores que te llevan a la muerte. O sea, este es el que te hace traspasar la línea oscura. Con este corres el riesgo, ¿ya?, aquí del pecado imperdonable. Estos son los mandamientos, los 10 mandamientos. Y entonces aquí le dijo, hablándole de los 10 mandamientos, entonces él le dijo, ¿cuáles? Y él le dijo, bueno, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a padre, madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que aquí pone este de amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo pone aparte aquí de los 10 mandamientos. Lo pone aparte de los 10 mandamientos. No como que amarás a tu prójimo como a ti mismo significan, porque esa es la creencia que hay en las religiones, creyendo que los mandamientos son el amor al prójimo.
y no a los valores, ¿sabes? Hay muchas maneras aquí de respetar a su prójimo y de amar al prójimo. Pero el camino de los 10 mandamientos no es el camino que lo lleva a amar al prójimo. Y entonces dice, aquí le nombra los mandamientos. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Creyendo que aquí los 10 mandamientos era todo lo que había que hacer. Yo en el lugar donde estaba también ahí se hablaba, cuando se hablaba de la ley, todo el mundo creía que eran los 10 mandamientos. Hasta el día de hoy lo siguen creyendo exactamente igual, ¿ya? Creyendo que la ley es los 10 mandamientos. Y no es así. Es solamente una parte. ¿Ya? Es solamente una parte. Miren, toda la ley que hay. Ya vamos en el video 146. ¿Verdad? Eso habla de la mucha información que hay que aprender de la palabra de Dios. Y dice, aquí le dice, pero también dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y aquí cuando él dice desde mi juventud, lo ha guardado, ¿qué? Lo ha guardado porque lo entiende, porque es necesario, porque hay temor de Dios en ello. No, aquí lo guardan por tradición. Bueno, mis padres lo guardaban, así que yo también los guardo, ¿cierto? Pero creo en los 10 mandamientos, como había mucha gente ahí también, donde se supone que es gente que guarda los 10 mandamientos. Están muy lejos todavía porque no los entienden, no entienden realmente en lo que consiste. Lo entienden solamente a la letra, nada más, así con esa literalidad. Y dice aquí, y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿ya? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme. Y aquí el joven lo entendió, ¿cierto? Porque finalmente Jesucristo sabía que donde estaba su talón de Aquiles era en su existencialismo, y que él no iba, era muy fuerte el existencialismo en él. Él estaba muy pegado a las cosas materiales, así que sabía que no iba a renunciar así de buenas a primera, ¿verdad? Por lo tanto lo pone ahí justo en el talón de Aquiles, sabiendo que no estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas, no estaba dispuesto, pero esta fórmula sí que no le gustó, ¿cierto? Y por eso dice, tendrás tesoro en el cielo, ven y sigue. Y entonces este joven, como dice la escritura aquí, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él estaba muy pegado a la tierra, estaba muy pegado a la realidad física, material, de la cual dependía. Y sin entender que la realidad material es solo para el mantenimiento de la vida. La persona no le sirve para más. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y aquí, muy difícil, una persona que tenga muchas riquezas, es muy difícil que la persona pueda entonces someterse al camino del rigor, el camino del rigor aquí, como lo es toda la ley. Ahí entonces, para leer el contexto de esta escritura, ¿ya? Aquí en el versículo 26, aquí en el mismo capítulo 19, vamos allá, 19. Dice, sus discípulos
acuérdense que él le habla ahí una parábola, ¿ya? Acuérdense que, como dice, el joven se fue triste, y entonces dice aquí, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, dice, y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque aquí hay muchos intereses económicos en este mundo, y la persona y las personas que manejan mucho dinero, aquí es muy difícil sacarlos de su condición. Aquí sus discípulos, entonces aquí, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Una persona que mire el camino de Dios desde la formación del mundo, desde la ley de la distorsión, una persona que mire la religión, dice, sabes, esto es imposible. Por eso dice, para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible, porque Dios sabe que una vez que despierta la razón, la persona entonces estará capacitada y podrá correr entonces detrás de su vida, ¿ya? Para poder salvar su vida y para poder entonces salir de esta condición del mundo. Dice, para Dios todo es posible. Aquí vamos a ver otra escritura. Aquí en Mateo 23. Aquí ya vamos a pasar de largo ahí. En Mateo, ya estamos pasando la escritura del versículo 22, 37. Ya, ahí estamos pasando. Aquí dice Mateo 23, 23. ¿Ya? Mateo 23, 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, mas dejáis lo más importante de la justicia, lo más importante de la ley, ¿ya? La misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿ya? Y bueno, es que los fariseos, ¿ya? Tenían todo una organización lleno de lo que ellos creían a través de los años, de los cientos de años, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Habían venido entonces creando todo tipo de normas, ¿ya? Y para ellos ser muy estrictos, para poder ser ellos muy aquí fieles, según ellos, aquí se había distorsionado todo esto, lo que había dicho Dios al principio, después se fue distorsionando con los cientos de años, y se encuentran en ese estado, ¿cierto? Aquí, por eso les dice aquí, escribas y fariseos hipócritas, ¿ya? Hipócritas porque aquí ellos, acuérdense que la hipocresía es una ley natural en el mundo, es una ley natural, ¿verdad? Es una ley aquí, la hipocresía, aunque la gente diga que no, porque nadie se va a decir, bueno, yo soy hipócrita. No, porque está envuelto en capas de cebolla la persona, así que la persona nunca se va a encontrar defectos a sí mismo, ¿ya? Pero la palabra hipocresía, ¿cierto?, tal como Jesucristo la define, es aquí cuando la persona
dice una cosa y hace otra. ¿Ya? Aquí la razón se expresa muy bonito, con muy buenas intenciones, con muy bien todo, pero no es de acuerdo a lo que hace. ¿Ya? Esto es muy común cuando los artistas aquí muestran una imagen ya de quiénes son, se ven muy perfectos, se ven muy ideales, se ven muy aquí como personas que son muy ejemplares, pero su vida privada a veces es un desastre. ¿Ya? Y entonces construyen una imagen hacia la gente, una imagen que no es. ¿Ves? Pero sin embargo, por eso llevan esta doble vida. ¿Ya? Llevan esta doble vida de que se muestran de una manera, pero en la privacidad actúan de otra manera. Y a eso es lo que se le llama la hipocresía. Y los fariseos y escribas eran eso, la falta de consecuencia, la falta de ser consecuente con las creencias que tienen. Y dice aquí, diezmai la menta y el eneldo y el comino. Aquí ve todo lo que era ritual, ¿cierto? Así que el diezmo es un ritual. Aquí es un ritual y entonces eran muy cuidadosos de las cosas rituales. Aquí del sábado, cómo debía guardarse, el sábado, cómo debía ser, lo que se podía hablar, lo que no. Aquí tenían más de 1500 aquí formas de guardar el sábado. Y entonces aquí el diezmo también era muy cuidadoso, ¿verdad? Todos estos productos, ya ellos los diezmaban y todo, y dice, pero ve el ritual, ¿ya? Tal como el joven ahí que le dice, qué bien es lo que voy a hacer. Los 10 mandamientos en forma literal también son rituales. Aquí hay que entenderlo desde el punto de vista subjetivo para poder entenderlo. De lo contrario se convierten en un rito. Hablando de un ritual, hablando en la condición en que el mundo está. Aquí se acuerda cuando Jesucristo hablaba aquí, entonces hablaba de decir, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿cierto? Aquí no robarás, ¿verdad? O no adulterarás, ¿cierto? Pero yo os digo que esta forma de adulterar entonces lo lleva al interior, ¿ya? Lo lleva al foro interno. La persona se da cuenta que sí, el pecado está ahí, ¿me entiendes? No importa que la persona nunca haya tenido, no haya cometido nunca adulterio, pero está en su corazón, ¿ya? El deseo, ¿ya? La seducción y todo eso. Así que aquí hay que darse cuenta, ¿ve? Era la apariencia, ¿cierto? Aquí, ¿se acuerdan cuando él está ahí, el fariseo con el republicano, ¿verdad? Aquí, con el publicano, perdón, con el publicano. Sí, entonces el republicano es otra cosa, ya, ¿no? Pero no, el publicano ahí, ¿eh? Y entonces ve él decía, mira, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo nunca le he robado a nadie, nunca le he mentido. Aquí, él era la percepción que él tenía de él mismo. Era la percepción que él tenía de él mismo. Pero no era así, como dice ahí. Como dice ahí, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Y aquí estaban estos fariseos, y dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Ve? Y la ley, ¿a dónde? Estaba lo importante de la ley. ¿Dónde estaba? Estaba aquí adentro, aquí. Porque aquí es donde comienzan las conductas. La conducta corrompida, aquí, perdón, la conducta corrompida o la conducta santa, ¿verdad? A través de la ley.
Y dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe, ¿dónde se desarrolla? En el corazón de la persona, aquí, la razón en la que tiene que haber todo este desarrollo, y eso lo produce el espíritu de la ley. La misericordia y la fe es lo más importante. ¿Ya? La justicia, que es mediante los frutos del espíritu de la ley. ¿Ya? Y como dice la misericordia, cuando uno entiende la condición de los seres humanos, la condición en la que está. Y dice, esto era necesario hacer, hablando del diezmo, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Perdón, es todo lo contrario. Dice, esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello que era el diezmo. Aquí podía cumplir con lo ritual, aquí, pero había que tener una percepción desde el corazón, desde la razón. Aquí había que trabajar en eso. Aquí en el versículo 23, perdón, el capítulo 23, ¿ya? Versículo 26. Bueno, aquí la verdad es que nos pilló el tiempo, ya que me entusiasmo aquí con las escrituras, pero vamos a quedar aquí, en esto, en el capítulo 23 del versículo 26. Ahí es donde entonces vamos a seguir en el próximo video, ¿ya? Y vamos a continuar entonces con los estudios, vamos a continuar con todo esto, ¿ya? Y vamos a seguir aquí recorriendo las escrituras en donde está la ley, ¿ya? Y que las palabras, recogiendo las palabras de salvación que Jesucristo aquí las dejó registradas en su libro de la vida. Nos veremos en el próximo video.